Gracias por estar con nosotros a esta hora. Bienvenidos al Canal Nacional de Informaciones CNI. Hoy abarcamos el tema del agua y tenemos la grata presencia en un mundo ambiental de Luis Carvajal. Luis Carvajal es ambientalista con más de 25 años de experiencia en ese sector. Ante todo, buenas noches, buenas tardes y buenos días, Luis. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Saludo a ti y a quienes te siguen. Bien. Luis, el presidente de la República en su último discurso anunció lo que él interpreta que debe ser el pacto del agua. Para un ambientalista como tú, con tantos años en ejercicio, ¿qué te parece? Mira, el Pacto por el Agua es una aspiración vieja del movimiento ambiental, un reclamo sobre el que se ha trabajado mucho junto al movimiento cooperativo y el movimiento social, donde quiera que hay una confrontación alrededor del agua. Porque ocurre que el agua es un componente central en las preocupaciones de la sociedad y debería ser el eje del ordenamiento del territorio y del ordenamiento de las políticas. Pero el anuncio que hizo el presidente nos crea muchas preocupaciones. ¿Por qué? Primero, porque si vamos a hablar de agua, lo primero es que hay que evitar la interrupción del ciclo hidrológico, es decir, del flujo, de la cantidad de agua que entra al sistema, de la forma en que ella discurre, de la forma en que se almacena y se distribuye, y que ella resuelve los problemas de la gente, va hacia los ecosistemas y soporta las dinámicas de la economía. Pero el presidente se limitó a hablar de tres grandes obras. Por un lado, la presa de Monte Grande en el sur. Por otro lado, la presa de Guayubín, o la Dos Bocas, que es la que va a tomar agua del río Guayubín y del río Inaje ahí en Sabaneta, y sobre la cual hay serios conflictos y está incluso detenida ahora por decisiones de la Procuraduría Ambiental, dado que se inició sin absolutamente ningún permiso y así se ha continuado con serias críticas. Y sobre la presa de Alto Yuna, que fue muy debatida en su momento porque planteaban enviar el Yuna de Cuenca Tillo a Cuenca Rincón con un balance hídrico deficiente y donde el sistema de financiamiento implicaba cobrarse las inversiones a partir del manejo y del control del agua de las cuencas. Implicaba un nivel de primer paso hacia la privatización. Es un proyecto viejo que viene desde el año 2002-2003 y que se reaviva cada vez que viene un gobierno y vuelve el mismo debate y de nuevo vuelve un gobierno nuevo. Eso se discutió cuando llegó Leonel, se empezó con Hipólito, tuvo que rechazarlo, volvió a la discusión con Danilo, se frenó y ahora Luis vuelve y lo retoma como si no hubiera todos los antecedentes. Y allí habla de un monto de inversión. ¿Qué es lo preocupante? No es que se hable de agua, que es bueno. No es que se anuncie un pacto, que es altamente necesario. Es que conceptualmente lo que el presidente describe es la negación de un pacto por el agua. Él plantea que para las inversiones que se requieren para las grandes obras, habría que atraer la inversión privada a través de estos mecanismos de cooperación que él ha hablado, y lo primero que hace es excluir, por lo tanto, la discusión central alrededor de garantizar la existencia del recurso como política central, no solamente en términos presupuestarios, sino del ordenamiento de la sociedad y del territorio para ello. Por eso, cuando nosotros escuchamos y vemos que en teoría lo que se plantea es el derecho del sector privado a invertir en el negocio agua, vemos que esto choca con el derecho humano fundamental que tiene que garantizar el Estado al agua, porque convertir el agua en mercancía o abrir la posibilidad de que se convierta en mercancía puede ser el primer paso para negar su uso como derecho. Por eso a mí me gustaría que me permitan mostrarte cuáles son los criterios que ha planteado el movimiento ambiental. Fíjate, para nosotros, y comparto con tus cibernautas, los criterios. Mira, para nosotros la finalidad del Pacto Nacional por el Agua es conseguir un uso más eficaz, solidario,
sostenible e integrado de los diferentes recursos hídricos existentes en el país. Y fíjate que a esto tenemos que sumarle lo siguiente. En la Estrategia Nacional de Desarrollo, como un mandato se plantea que el agua debe ser una auténtica política de Estado, consensuada. Fíjate que aquí te está planteando el elemento del pacto, que dé estabilidad a las decisiones en materia de gestión más allá de cada ciclo de planificación y más allá de los cambios de gobierno. Nosotros, el movimiento ambiental, añade que garantice la existencia, el carácter patrimonial, el derecho a su uso y el compromiso con su preservación, su calidad y su disponibilidad en un marco de justicia social. Eso está ausente en el enfoque que plantea el presidente. Pero yo voy más lejos. O sea, en los puntos relevantes desde la perspectiva del movimiento ambiental, uno es el cumplimiento de leyes, normas, objetivos ambientales y sociales garantizados a través de un sistema de monitoreo social del agua en todas las etapas del ciclo hidrológico. Pero ocurre, por ejemplo, que una de las presas que el presidente anuncia, la de Guayubín, está detenida ahora porque se inició sin estudio ambiental y porque todavía no han resuelto el problema como el acueducto o los canales de riego, porque si de haberse hecho en una cota superior lo que debe salir, si se debate ambientalmente, probablemente ni los costos y los beneficios que genera fueran mucho mayores, generando menos daño, teniendo menos damnificados, porque ahora mismo lo que estamos pensando es cómo vamos a mitigar a la población de Sabaneta, de Santiago Rodríguez, cuando ellos en vez de ser damnificados de una obra deberían ser el objeto de desarrollo de la inversión. Ahora, si la finalidad de la inversión es garantizar rentabilidad a quienes invierten, tal y como está planteado en la ley de agua, en el proyecto de ley de agua que cursa en el Congreso, por eso hay que ver el anuncio del presidente en el marco de lo que dice el proyecto de ley de agua, que pone uno de sus objetivos garantizar la rentabilidad de las inversiones. Desde luego, ¿qué plantea esto? Esto plantea una atención al déficit hídrico, una adopción de compromiso en el manejo de agua servida, creación y activación de los planes de gestión de riesgo, de inundación, sequía y deslave, y la concreción de un sistema de gobernanza de agua que garantice el cumplimiento de los compromisos políticos y jurídicos adquiridos con la nación. En ese sentido, hay 5 componentes. Uno, o sea, el cumplimiento de los objetivos ambientales para la adecuada conservación de la zona de captación de agua. O sea, vamos a preservar la zona protegida. Óyeme, el presidente debió haber anunciado el 27 la restauración del Parque Manolo Tavares, eliminado por los intereses de Antonio Cruz. Vamos a ser francos, o sea, de una persona que hizo la inversión más moderna que ha tenido el noroeste, que es el sistema de aserradero que él estableció. ¿De acuerdo? O sea, si nosotros no garantizamos esto y proteger los ríos y todos los ecosistemas involucrados en los flujos y escorrentías, pero ahora mismo tenemos una mina a punto de abrirse arriba de la presa de Sabaneta. Tenemos concesionado la parte alta de la presa de Sabana Yegua. Allí está Gold Quest y desde Padre Las Casas hasta la frontera, toda esa vertiente norte está concesionada. Bueno, me gustaría, creo que sí, podría mostrarlo. Permíteme buscarlo, porque yo creo que tengo ese mapa para que veamos de qué estamos hablando. O sea, toda esta vertiente norte, un momentito, ok, a ver si ve. Si, ok, mira, esta es la zona de la concesión. Esto ahí donde está esta que dice U102, aquí mismo ahí viene el río San Juan y ese es el Frente Romero. Pero fíjate como desde Padre Las Casas, toda la vertiente, todos son concesiones mineras hasta la frontera, Unigol. Y luego viene, aquí está Unigol, aquí están los ríos Joca y Neita que constituyen el Artibonito. Y hacia acá tú tienes la presa de Monción, también con concesiones arriba. Y aquí nosotros tenemos, fíjate cómo tú estrangulas el sistema. Y cuando tú vienes al centro de la ciudad, mira, esta que está aquí es la concesión de Falcondo. Y en esta área está Loma Miranda, en esta área aquí. Pero fíjate cómo esto sigue prácticamente hasta la Loma de la Golondrina. Y como no hay 1 milímetro en el entorno de Cotuí y del Gran Santo Domingo, y incluyendo a Loma Novillero, comprometiendo estas fuentes de agua. O sea, nosotros tenemos Yaque del Norte, Yaque del Sur, Yuna, Osama y Nizao.
todos afectados por concesiones en su parte alta de captación. Luis, de concretizarse esas concesiones, ¿qué impacto tiene eso para República Dominicana? Bueno, ocurre que está claro que si se cumple se dan esas explotaciones, nosotros vamos a afectar seriamente. Mira, para que tengas una idea, el río San Juan es la única fuente de agua que está antes de San Juan de la Maguana por el valle, porque aunque el Yaque del Sur se le baja está por debajo de ese nivel, y toda la región del valle, para su acueducto y para riego, es de la presa de Sabaneta que tiene. El agua de Sabanayegua es la que va a Asua y la que va a suministrar a otros pueblos que están cerca. O sea, Asua y Baní necesitan esa agua. Pero el Yaque del Sur, nosotros vimos como ante un periodo de sequía relativamente intenso, la laguna de Cabral se secó totalmente. Pero no es la laguna, es que el agua de 19 acueductos en su curso se vio en crisis. Igual está pasando, porque no lo vimos aquí, porque está concesionado el Bauruco Oriental, el río Nizaíto y el río Virán. El Virán es el que da el acueducto y el Nizaíto es el que garantiza toda la producción que hay en esa zona de Barahona. Por ahí no hay otra fuente que no sea esa. Entonces, si ponemos en riesgo esta fuente de agua, estamos atentando contra la seguridad y la soberanía, primero contra la soberanía hídrica y luego con la seguridad hídrica, que son lo que determinan la soberanía y la seguridad alimentaria. Pero soberanía hídrica y soberanía alimentaria garantizan la soberanía del país. Toda esa plepla que estamos hablando de soberanía y que estamos cantando el himno completo, todo eso es un maldito, perdón, es un bulto. Sí. ¿Por qué es un bulto? Porque frente a esta realidad, eso es lo que hay que definir. Y lo que ha hecho el gobierno es promover esa actividad minera. Mira, además de eso, hay que poner atención a los déficits hídricos, haciendo hincapié en el ordenamiento territorial. Las presas acumulan agua, pero no la producen. La produce la naturaleza que la incorpora. Una cuenca sana es 1 millón de veces más eficiente que una presa. Necesitamos las presas, pero necesitamos recuperar las cuencas. De tal manera que si no optimizamos los regadíos para evitar que de cada 5 metros cúbicos que va a riego, se pierden 4 y se aprovecha 1. Y en algunos casos más, es un 20% de eficiencia que tenemos. Entonces, una inversión en presurizar, una inversión en escarchar, una inversión en acompañar a los productores para un manejo más eficiente del riego, contribuiría a abordar el déficit hídrico. Porque la realidad es que, contrario a lo que mucha gente cree, nosotros no tenemos muchas aguas. Nosotros somos un país con problemas generales de agua. ¿Estamos de acuerdo? Pero de concretizarse eso, lo que tú estás diciendo es que todavía el problema será mayor. Claro, pero además es que tú no puedes hacer un pacto por el agua entre inversionistas y gobierno si la población no se incorpora, porque este tipo de medidas demandan la participación de la sociedad. Y cuando hablamos de la participación de la sociedad, hablo de la Junta de Regantes, pero hablo de los pobladores que consumen agua para bañarse y para todo. Y hablamos además incluso de otras actividades productivas que demandan el agua. Hablamos del turismo, hablamos de la industria que tiene como un fundamental el agua o como un elemento. Entonces, hay un tercer elemento, y es que hay que tomar medidas destinadas a atender el saneamiento y depuración del agua. Si vemos la realidad que también está aquí en número del problema del saneamiento, óyeme, apenas el 2% de las aguas nacionales se sanean. Bueno, ahora, con la creación de la planta que inauguró Danilo en la zona de la Sursa, en el Gran Santo Domingo, pasamos de un 10 a un 17%, y en el país nos estamos aproximando a un 5%, pero con una eficiencia mínima. ¿Qué quiere decir? Que aquí no hay saneamiento de agua, aquí no hay manejo de lodos cloacales. Consecuentemente, el agua que es escasa, el agua que además la estamos ensuciando de manera continua. Y eso es de mala calidad. Empeora su calidad y encarece su manejo y su adopción. Hay que poner en marcha planes de gestión de riesgo, porque el agua también es un problema de desastre, porque una sequía es un desastre.
que mata más que una inundación, pero tenemos los inundaciones, los deslaves. La reacción ante huracanes es producto del mal manejo y la contaminación química. Y hay además que trazar estrategias de respuesta al cambio climático, de lo que se está hablando mucho, de la vulnerabilidad. Cuando tú analizas la vulnerabilidad al cambio climático por región en los documentos oficiales, es cuestión para ponerse la mano en la cabeza. Entonces es obvio que necesitamos un pacto por el agua, pero no es el pacto que propuso el gobierno. ¿En qué consiste el pacto que el gobierno propuso? Bueno, que el gobierno se limitó a hablar de las inversiones y de unir y de buscar capital privado para disponer para las inversiones para las grandes obras hidráulicas. El pacto es que tiene un plan de grandes obras hidráulicas y yo quiero colocar, lo dije ahorita, pero no, si tengo que repetirlo 100 veces, lo repetiré, que cuando usted lee lo que dice el proyecto de ley de agua, que una de cuya finalidad es garantizar la rentabilidad de las inversiones hidráulicas y facilita las concesiones sin haber eliminado las restricciones que pone la Constitución y la ley 6400 al agua. Esta ley permite, sin embargo, concesiones privadas y que un concesionario pueda utilizar su concesión como herramienta de pago. Te voy a hacer una pregunta, Luis. Hazme una pausa. ¿La visión del presidente sobre el pacto de agua es igual a privatización del agua? Bueno, así lo entendemos. Así lo entendemos y lo entendemos sobre todo porque este quinto elemento que nosotros analizamos, que es el problema del control, la gobernanza, la asunción de los compromisos políticos, que son un compromiso frente a la nación, es un compromiso dado por la Constitución y las leyes que hace que el agua sea un derecho y que además en todos los recursos financieros estén garantizados desde la política de Estado. O sea, si yo permito que el sector privado entre y el objetivo de la inversión privada es garantizar su rentabilidad, ya el objetivo central de la política de agua no puede ser satisfacer los derechos de la población, sino resolver el problema de rentabilidad de los inversionistas, quienes además serían los que tenían el control. Y ese ¿Cómo se logra eso? ¿Cómo se logra la rentabilidad de los inversionistas? No, muy fácil, con el control del agua, con la comercialización del agua, porque si tú tienes el control del agua, tú eres el que va a poner los precios, y el agua escaso usted la va a pagar como sea. Mira, mucha gente cuando se habla de esto no lo entiende mucho, yo lo pongo muy simple. Cuando tú eras joven y yo era joven, el agua no se vendía. Yo recuerdo que el peor insulto que se le hacía a una gente era decía, tú eres capaz de vender el agua. Sí. Hoy eso era un insulto por el cual tiene que haber habido más de un pleito, más de un diente tumbado. Tú sabes, eso era como mencionarle a los padres. Sí. Tú eres capaz de vender el agua porque no cabía en la cabeza. En un momento dado que el agua se vendiera, la gente iba a pedir un vaso de agua en cualquier sitio. Ahora tú vas a un colmado y un vaso de agua, una botella de agua te puede costar más que un refresco o más que un producto con tanto procesamiento. Cuando tú vas a un lugar donde no hay agua o tú la necesitas de manera forzada, te la venden a cualquier precio. Tú vas a un sitio que te piden 40 y 50 pesos simplemente porque es escasa. Pero cuando el agua sea escasa, porque la estamos contaminando, sea escasa porque estamos eliminando la zona de captación, sea escasa porque estamos extrayendo agregados de los ríos o dañando los acuíferos. Y además, el control en las nacientes lo tengan las grandes compañías. Óyeme, la ley minera, que me gustaría mostrártelo también. La próxima vez que hablemos, vamos a tener todo eso en la mano para que vea. La ley minera te dice que el minero tiene derecho prioritario sobre las aguas que ocurrieran en el marco de su concesión y él puede pedir además reclamar en propiedad la concesión y si tú no se la quieres vender, la declaran de utilidad pública y es la única circunstancia en que tú declaras utilidad pública para pasar a un régimen de apropiación privada. Entonces estamos hablando de una situación muy seria. Pero eso es una locura. Claro que es una locura. Por eso el pacto del agua tiene que ser un objetivo de la sociedad, arrebatárselo, arrancárselo y obligar a que el gobierno, y obligar a que los empresarios, obligar a que los diversos sectores
pacten, porque es una garantía. O sea, la idea de un pacto por el agua es una garantía de la existencia del agua, de su patrimonialidad, de la participación de la sociedad. Y cualquier elemento que pueda viciar esos conceptos es no solamente altamente dañino y peligroso, es inconstitucional y constituye un atentado contra la supervivencia estratégica de la nación dominicana. Luis, Una forma de ¿por entregar qué, la soberanía y una traición a la sociedad. ¿por qué ustedes no han hecho una campaña fuera de las academias para concientizar a la gente? Porque yo creo que con lo que tú has dicho aquí, eso tiene el rechazo del 100% de la ciudadanía. No, mira, nosotros estamos en una campaña desde hace ya bastante tiempo. Fíjate que nosotros llegamos a este pacto después de esta propuesta de pacto, después de discutir todo esto. Esta propuesta de pacto no surge porque el presidente habló de un pacto. Es una presión de la sociedad que ha involucrado no sé cuántos encuentros, reuniones, trabajo en los sitios. El que la sociedad responda y se moviliza alrededor del agua, el que la gente sea capaz de marchar desde Peralvillo hasta Monteplata para proteger el arroyo Juanse y defender el naciente de las aguas del río Sama, es parte de una visión en el cual se valora la importancia del agua. Claro, necesitamos hacer mucho más, necesitamos difundirlo más, necesitamos que la gente lo conozca mejor, hablarlo en un lenguaje que la gente lo pueda entender, porque también es cierto que hay muchos tecnicismos en esto y ellos han trabajado con esta enredadera de tecnicismo exactamente para que la población no sepa mucho de lo que habló. Mira, hubo gente que salió aplaudiendo al presidente cuando habló y dijo eso. Yo, Poncho, qué bueno. A mí me llamó una persona para decirme, tú viste, el presidente habló del pacto por el agua. Yo tuve que decir, y quien me llamó fue un dirigente popular. Ahí yo dije, cuidado, que eso que él está planteando no es lo que estamos discutiendo nosotros. Sí. Pero, entonces, ¿qué es lo que nosotros esperamos? Como está el planteamiento, pues vamos a discutir el pacto por el agua, ok, pero vamos a discutir estos elementos. No vamos a dejarnos atraer hacia el discurso que ellos están planteando. Eso tiene que ir al Congreso, ¿verdad, Luis? Lo que pasa es que nosotros no sabemos qué es lo que quiere hacer el presidente. O sea, cuando él anunció el pacto, lo que anunció fue simplemente un asunto que viene más en el sentido de las alianzas público-privadas y lo refirió a las inversiones. Eso suena a privatización y eso tiene que tener un costo a la población. Claro, él no usó el término, pero a mí me parece así, o sea, mi interpretación personal es que va en esa dirección y si no va en esa dirección hay que evitar que coja en esa dirección. Pero desde el momento que se habla de un pacto, de un compromiso privado, público, cuando entra el sector privado, automáticamente hay una privatización o una semi-privatización, aunque le llamen capitalización o como le quieran llamar. No, eso de usar palabritas es igual, o sea, la prostitución del concepto pacto, porque si un pacto es un convenio entre las partes, se ha sustituido por un asunto que es capitulación. O sea, imponer una decisión de ese tipo es capitular a la sociedad, es rendir a la sociedad frente al poder. Entonces, no es lo mismo una capitulación social, porque la sociedad tiene una visión de cómo debe manejarse el agua, que un pacto. O sea, nosotros podemos ser los derrotados del triunfo de los sectores de poder y del gobierno contra la población, que es lo que tenemos que evitar. Ojalá el gobierno interprete que debe ser el gobierno. Entonces, no voy a salir de la presentación porque si no, tengo tantas cosas ahí, voy a empezar a pasear de un lugar para otro, porque hay tres mitos que la sociedad dominicana tiene que saber. Primero, nosotros no tenemos mucha agua. El país tiene déficit hídrico en cada una de sus regiones hidrográficas muy marcadas. Apenas la cuenca norte tiene un balance positivo en todas las demás problemas. En algunos tan graves como en el noroeste y en el suroeste, y otros muy agudos y en proceso de complejización como en la región Osama, Nizao, Osama, que es la misma región
hidrológica, aunque no tenga que ver nada con la misma región geográfica, porque desde allá vienen 6 metros cúbicos hacia el Gran Santo Domingo. Pero el primer mito es ese, no tenemos mucha. ¿Cuál es el segundo mito? Las presas y las obras hidráulicas facilitan que el agua llegue a los sitios del agua, pero no producen agua. No producen agua. Peor aún, muchas de las obras que se han hecho para captar agua han disminuido la captación de agua, como es el caso de la presa de Pinalito, que fue un fraude no solamente financiero, sino un enorme fraude hidrológico. Enorme, enorme. Y muchas de las obras que se han hecho aquí, se construye la obra y después las obras complementarias no estaban en el diseño, no se construyen o son imposibles. Se inaugura un acueducto, como se han inaugurado acueductos hace 14 y 15 años y nunca le han pasado una gotica de agua por el curso de ese acueducto. Entonces, ese mito, ¿cuál es el tercer gran mito? El tercer gran mito es que el problema del agua es un problema que puede resolverse con decisiones de tipo administrativo. Miren, la única forma de que República Dominicana pueda abordar de manera integral el problema del agua es que se integren de manera total todos los sectores de la sociedad a manejar el problema del agua. Y eso requiere ordenamiento institucional, financiamiento, una base legal sólida, organización de la sociedad para garantizar los flujos y la supervisión, educación para actuar adecuadamente y una política punitiva clara que pueda estar, que establezca las sanciones necesarias cuando esto se viole o se ponga en peligro, porque no es verdad la cantidad de delincuentes ambientales protegidos por el Estado en las gestiones pasadas y sobre la que esta todavía no ha demostrado vocación de actuar, constituye un estímulo para que sigamos deteriorando un recurso tan valioso como el agua. Luis, si tú tuvieras si el presidente te llama, porque yo no creo que él entienda lo que tú dijiste en la forma en que lo explicaste, y te dice, ¿qué hago con esto? ¿Qué tú le dirías? Lo mismo que acabo de decir ahora, que es necesario abrirse a la sociedad, que hay que discutir sobre criterios. Nosotros le estaríamos planteando, estos son los criterios que nosotros proponemos. Lo que acabo de plantear aquí son muy simples y están enumerados, pero a la vez cada uno de ellos está desarrollado en detalle y hemos generado carne social. O sea, los diversos grupos de la sociedad lo están asumiendo. La Junta de Regantes han participado en esta discusión. Lo hemos discutido en muchas cooperativas de producción. Se ha discutido con comunidades. Ahora mismo hay un proceso de debate alrededor de la presa de Guayubín o de la Dos Bocas con la población del sitio. Y la población ha planteado un acuerdo al gobierno para poder, o sea, de cómo debería abordarse. Y es un acuerdo genial porque es la población que le está diciendo, bueno, vamos a hacer esto, vamos a ver dónde va a estar el acueducto, vamos a ver el asunto de los canales de riego, no me trate como damnificado, yo prefiero ser un sujeto de desarrollo de tu inversión y no un damnificado de tu inversión. Yo no soy yo. O sea, no es posible que la gente que vive donde va a estar la presa sea una molestia para el Estado y no el sujeto sobre el que tú actúas. Entonces, fíjate que en este sentido, yo le plantearía, ábrete a los intereses de la sociedad. Luego jerarquiza tus intereses. No puede ser que una familia, porque tenga todos los millones del mundo, puede ser más importante que una población. No es verdad que una compañía extranjera que quiera rápidamente convertir en metales una loma, lo puede hacer generando pasivos ambientales que pagará la sociedad por el resto de su vida. Yo le diría, da un ejemplo y di que en Cuance no van a poner una presa de cola arriba del río Sama. Promulga a Loma Miranda, Parque Nacional, y restaura el Parque Manolo Tavares Justo en función de esa política de agua. Es decir, yo haría un plan, nosotros plantearíamos lo que estamos gritándole todos los días a la sociedad. No tenemos otra cosa distinta que decirle. Tú me has asustado porque proyectando, de concretizarse eso, la privatización, entonces República Dominicana se transformaría en invivible. Así es. Una tarifa eléctrica inaguantable, combustibles carísimos y entonces sumado y una tarifa al agua a que le dé la gana. Así es.
¿Qué tenemos que hacer para impedir eso? Porque eso no se puede. Organizarse, enterarse, educar, comunicar a otro, reclamar. Yo pienso que esto tenemos que impedirlo por la vía que sea. La primera, pues esta que estamos haciendo, de decirlo, de informarlo, de advertirlo, de generar respuesta de la sociedad. Pero si tratan de imponerlo, entonces hay que defenderse, porque se trata de una agresión, es una violencia quitarle el agua a la sociedad, es una violencia ensuciarla, es una violencia trasladar más recursos de los más pobres a los más ricos a través de una política de control de un recurso tan estratégico. Entonces hay que defenderse y la defensa implica la movilización activa. Bien, gracias a Luis Carvajal, ambientalista, por esta charla, esta cátedra que nos da del Pacto del Agua, su visión, lo que ha trabajado durante tanto tiempo, y ojalá que las autoridades le pongan atención a esto que acaba de decir Luis, porque el agua es asunto de vida. Luis, muchas gracias por sacar tiempo. Yo sé que tú trabajaste todo el día y sacaste este tiempo para complacernos a nosotros y complacer a los cibernautas que siguen a través de YouTube al Canal Nacional de Informaciones. Gracias.